Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, bienvenidos a esta visita comentada por la exposición Acervo Expandido. Mi nombre es Juanico Moreno, yo soy uno de los curadores junto con los algoritmos, digamos, con los cuales se hizo esta exposición. Y la idea de este ejercicio, de esta actividad, de este video es poder hacer una visita comentada, mostrarles un poco acerca de la exposición, de qué elementos tiene, cómo se recorre, un poco de la historia, pues para que sirva de entrada, de introducción, y para que cada quien pueda también adentrarse dentro de lo que es la muestra. Entonces, bueno, acá entramos a la exposición directamente, como si estuviésemos entrando por la parte izquierda de la sala principal del Museo de Arte de Pereira. Y la exposición comprende, digamos que el espacio es de esta gran sala. ¿Cómo fue organizada esta exposición? ¿Verdad? Esto es un poco lo que quiero explicar hoy. Entonces, entramos y nos damos cuenta de que hay una serie de retratos, pinturas, imágenes, pero digamos que para saber un poco más de cerca de qué consiste, deberíamos ir, digamos, donde sería el texto curatorial o donde estaría la explicación de la exposición. Esta exposición, digamos, surge hace 2 años a partir de estas dos preguntas. ¿Puede una exposición de arte ser curada por algoritmos? ¿Qué tipo de beneficios y problemas tiene el uso de estas técnicas aplicadas a la curaduría? Entonces, a partir de este momento, empezó un proceso de aprender cómo hacer, cómo utilizar algoritmos, cómo utilizar aprendizaje de máquinas y cómo aplicarlo a exposiciones de arte, o por lo menos empezar a pensar de qué maneras podría ser aplicado. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es simplemente una serie de una instrucción, ¿verdad? Es una receta de cómo hacer un plato de comida, ¿verdad? Coja tales ingredientes, proceselos de tal manera y al final va a tener esto. Hoy por hoy, digamos que nuestro mundo corre en algoritmos, solo que no son recetas de cocina, sino son instrucciones de cómo tomar X información y convertirla en Y y cómo coger Y información y convertirla en Z. Em, y un poco el interés era, bueno, ¿cómo podría ser aplicado este tipo de procesos a algo tan, digamos, subjetivo, como tan cercano a la sensación humana, lo que es una obra de arte, ¿verdad? Entonces, para ello, partí un poco de la idea de la que parte la gran mayoría de curadores de un museo, ¿no? Y es, tienen una colección de arte, ¿verdad? Una serie de obras, una serie de imágenes que han visto a lo largo de su vida de las cuales aprenden y tienen una cantidad de texto, todos los libros con los que han trabajado, todo el material que han leído y a partir, digamos que de estos dos elementos empiezan a formar un criterio, aprenden, se profesionalizan y digamos que empiezan a generar contenidos o exposiciones para ofrecer al público. Entonces, al obtener estos dos elementos, eh, los cuales fueron buscados en el Museo Metropolitano. El proyecto empieza hace más de un año y digamos que la manera de acceder a la información del museo es bastante fácil y es bastante asequible, precisamente para que todo el mundo pueda hacer este tipo de experimentos. Esta información va a ser procesada por una red neuronal que es digamos, un conjunto de algoritmos que eh, están diseñados de manera tal que traduzcan una imagen, lo cual es un conjunto de píxeles, y que eso lo pueda representar en una serie de números, ¿verdad? En una serie de números que van a no solo representar cómo se ve la imagen, sino patrones dentro de esa imagen, combinaciones de patrones dentro de esta imagen. Y lo mismo sucede con las palabras. Cada palabra tiene un número y cómo esas palabras están usadas una al lado de las otras nos genera una serie de palabras clave, las cuales podemos ver en esta parte inferior. Luego, ¿qué podemos hacer cuando ya hemos traducido imágenes o palabras en números? Los podemos comparar con otras imágenes u otros números para medir la compatibilidad. Sin embargo, antes de seguir, quisiera mirar un poco acerca de la colección del Museo Metropolitano, en tanto que es un museo que tiene una colección muy organizada y disponible en línea.
se pueden hacer estudios o análisis acerca de la información que ellos tienen. La colección que tienen disponible es de alrededor de 400.000 piezas, lo cual es bastante información. Y por lo tanto solamente trabajé con 980 obras, que son las obras maestras o las obras más destacadas del museo. Estas obras son decididas por una serie de departamentos curatoriales. Ellos dicen, eh, esta obra es importante en el museo, esta no. Y entonces se puede hacer un análisis cuantitativo de este tipo, de estos juicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver, al hacer análisis de las obras, que casi la mitad son provenientes de Europa, el 19% provenientes de Asia, un 13% de África, principalmente colección de arte egipcio, Norteamérica e indeterminado. Obras de América del Sur solamente hay una en toda la colección, o por lo menos en estas piezas clave. No solamente eso, sino podemos saber la cantidad de piezas de cuyo autor el nombre es conocido, es decir, de todas estas piezas, cuáles se les atribuyen a una persona en particular, a un individuo, a un artista. Y podemos ver de manera bastante marcada que en Europa el 77% del nombre de los artistas se conocen, en Norteamérica es el 93%, sin embargo, obras de Asia y obras de África tan solo se conoce el 35% y un mísero 1,6%. Esto habla de cierta manera de la representación, de la manera en la cual los artistas son concebidos y son representados. Aquí podemos ver la distribución del tipo de obras, que es mayoritariamente arte clásico o arte neoclásico, ¿no? Del siglo XVI al XIX. Y un poco eso nos deja ver de manera general cómo se compone esta colección. Sin embargo, la colección no es solamente de las obras visuales, sino también de las palabras o qué palabras se han usado para describir esta colección. Aquí podemos ver las palabras clave que se extraen de alrededor de 60 catálogos de exposición en los cuales se lee todo el texto y se analiza cuáles son las palabras que aparecen más, cuáles son las palabras que aparecen en sectores o en partes más clave y se hace una selección con la cual también se puede tener una representación conceptual de lo que se dice o de lo que se habla en conjunto con las imágenes. Sin embargo, al tener esta base de datos y al haber entrenado nuestra em, inteligencia artificial o a nuestro aprendizaje de máquinas, tenemos un modelo que ha aprendido a ver las obras y que ha aprendido a decir las palabras de este museo. Pero esto solamente, digamos, tiene un uso cuando se compara con una información externa a la cual no se había expuesto. Y para ello hice una labor de recopilar alrededor de 70, la obra de 70 artistas que han participado en ciertos eventos de arte en Bogotá, como el Salón de Arte Joven, Arte Cámara, Feria del Millón, Cámara de Comercio. Y de sus cuentas de Instagram obtuve tanto todas las imágenes como las palabras con las que se describían esas imágenes. Una vez se tienen tanto estas imágenes nuevas de Instagram como las imágenes del museo, y el texto de Instagram y el texto del museo se puede comparar con ese modelo y eso nos va a arrojar un listado cuantitativo de qué tan compatibles son estas dos obras basado en 4 parámetros. Uno, qué tan compatible es cada obra visual con todas las obras del museo, qué tan compatible es esa misma obra con las 10 obras más parecidas a ella, qué tan compatibles son las palabras del artista con todas las palabras del museo y qué tan compatible es con las 30 palabras más cercanas a ella. Esto, digamos que se acumula o digamos se computa en un listado y nos arroja que el artista 5 es 60% más parecido, parecido a la colección, el artista 10 60%, sucesivamente. Estos resultados, digamos, no son del todo maquínicos. Hay un criterio como curador en el cual seleccionar que se compare todas las obras, 10 obras, 30 palabras, este tipo de decisiones son decisiones que ya empiezan a cambiar o a afectar el tipo de exposición que vamos a ver.
Sin embargo, cuando se obtiene el listado final, vuelve a haber otro proceso de selección y de volver a resaltar o a seleccionar qué obras y qué conjuntos de obras son los más significativos. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos en los cuales simplemente hay obras en la cual la similitud es muy literal y a lo mejor no nos dice mucho o nos dice cosas nuevas cuando se comparan estas dos cosas. Y es por eso que el resultado final que podemos ver en la exposición es una mezcla de mi criterio, digamos que personalmente considero que se abren nuevas interpretaciones, nuevas ideas al comparar estas obras, al igual que el criterio de la máquina al poner juntas las obras que están, digamos, dispuestas. La distribución de la sala también fue una obra del algoritmo. Él hizo una selección de visualmente los tipos de características que tiene cada obra e hizo una organización que yo después puse o sobrepuse al espacio del museo para obtener, digamos, este tipo de configuración final. Entonces, si vemos, de pronto pensamos en términos de una imagen que se va transformando, tenemos que acá hay retratos, ¿verdad? Retratos femeninos, ¿verdad? De alguien cargando algo en sus brazos, como un buque de flores o unas uvas o unos bebés. O, por ejemplo, figuras de cierto nivel de imponencia, ¿verdad? Ciertas personas que tienen además tocados en la cabeza, como el Taita Felinto, digamos un líder espiritual del resguardo Siona, al igual que esta persona que tiene su tocado de flores, este que tiene su sombrero y San Andrés que tiene la aureola. Y podemos ver que, por ejemplo, esta comparación son todas figuras de cierto poder económico o cierto poder espiritual. Eh, si continuamos de pronto viendo cómo se transforma, pasamos de imágenes de muchos colores a imágenes humanas que se van decolorando y vamos llegando a las obras en papel y a las obras en tela, en las cuales, por ejemplo, tenemos este kimono de conchas marinas y algas, que se compara con esta bella obra en papel de La vida de los árboles, por una ilustradora colombiana llamada Ana María Lozano, y cómo esas figuras humanas que se convierten en papel, luego se convierten en papel con motivos naturales, como por ejemplo esta fotografía Archivo del Territorio, que es una fotografía de unas plantas, o este intaglio, que son literalmente plantas puestas en papel, o además estos motivos florales que se ven en este libro. Una vez se pasa como estos elementos en papel que tienen elementos de la naturaleza, se transforma rápidamente en paisajes, en elementos naturales, montañas, plantas, árboles y lagos. Y luego, por este elemento del lago, llegamos a estas figuras escultóricas. A pesar de que esta es una fotografía del artista Felipe Romero, podemos ver que el tipo de figura es muy escultórica y por ende se empieza a conectar con estas esculturas de Hércules, de Buda, eh, que posteriormente llegan a esculturas mucho más clásicas y que después se llegan a reducir digamos, a rostros o digamos a estas figuras faciales del antiguo Egipto o de la Francia medieval que se comparan con la obra de Alberto Calvo, un artista barranquillero. Eh, y luego de haber pasado nuevamente por la figura humana, volvemos a llegar al retrato. Esto evidentemente es una adaptación al espacio del museo y vemos que al llegar acá volvemos nuevamente casi que figurativamente a volver a esta primera parte y es porque em, digamos que se tuvo que adaptar a la forma, digamos, de acordeón de la sala del museo, pero matemáticamente están mucho más cercanas las unas de las otras y es, digamos, una pequeña nube de obras que están ahí representadas.
Ahora, ¿cómo podemos recorrer esta exposición? ¿O qué información tenemos disponible a nuestra vista? Entonces, podemos navegar haciendo clic en estos botones del suelo para movernos a través de la exposición y haciendo clic en estos botones para abrir el panel de información sobre cada artista. Ahora, hay muchas obras para poder comentar en esta pequeña visita el contenido de cada una de ellas. Sin embargo, al abrir cada una de las relaciones que se establecen, hay una pequeña descripción en la que se explica por qué hubo esta relación, por qué esta relación es importante y le agrega información tanto a la obra del artista colombiano como a la colección del museo. Las imágenes, su información, al igual que algo muy importante que es la relación entre los conceptos del artista con los conceptos del museo. Eh, la comparación de las palabras también le da cierto valor a el tipo de palabras que dicen o el tipo de discurso que tiene un artista en relación con el museo. Entonces podemos ver que aquí las palabras que están en color rojo son las palabras clave del museo y aquellas que están de otro color son las de cada artista. Una línea es un vínculo importante de más del 70% de parecido y este número implica qué tan parecida es la palabra con todas las palabras de la colección del museo. Entonces podemos ver eh, similitudes porque la palabra es la misma, como dibujo, o similares, como dibujo con caricaturista. De pronto relaciones un poco más sugestivas, como construido y fabricada con elaboración, por ejemplo. Un poco más abstractas, como realidad con incuestionable. Y las relaciones internas dentro de las palabras de los artistas. Entonces, hay que tener en cuenta que cada obra y cada emparejamiento eh, de la obra del artista con el museo pasa por estos dos criterios y así vamos a poder explorar cuáles son las relaciones que hay, que se han tejido en cada una de ellas. Entonces, esto un poco para que cada quien pueda explorar de manera libre. Por último, tenemos esta barra de información que nos va a botar la misma información que tuvimos en nuestro muro de texto curatorial por allá, solo que en inglés. Y estos dos enlaces nos van a llevar a dos mapas externos que podrían ser la exposición pero en una versión distinta. Entonces acá es el mapa de relaciones entre las obras de los artistas y las obras del museo. Están las palabras clave, las líneas simbolizan esa relación. Eh, Al oprimir espacio podemos ver que se reacomodan acorde a la cantidad de enlaces que hay entre una y otra. Y en este otro mapa que se abre, podemos ver el mapa general, la constelación general de términos y de palabras del museo en relación con las palabras de los artistas. Entonces, todas las palabras que están en rojo son las palabras del museo. Vemos que hay unas más grandes porque hay muchas más relaciones que apuntan a palabras como estilo, tiempo, diseño, pintura, artista. Son aquellas que se conectan en mayor cantidad de nodos o de conexiones y cada artista tiene su color individual. Entonces podemos ir aquí, ver de qué artista, a qué artista le corresponde esta palabra y ver las relaciones que se establecen en tiempo real. También se le puede oprimir espacio para que se reacomoden. Eh, y bueno, ese es un poco una mirada introductoria a la exposición. Espero que con esto no solamente entiendan un poco más acerca del proceso, de cómo se llegó a esta muestra, sino que también tengan más herramientas para poder leerla y poder entenderla a profundidad. Em, Me interesaría mucho saber si tienen comentarios, si quisieran saber más, pueden comentar o hacerle llegar sus preguntas a las redes del Museo de Pereira o
directamente a mi cuenta de Instagram. Y bueno, estoy abierto a comentarios y a colaboraciones, ¿por qué no? Con respecto a estos temas. Muchas gracias por haber visto el video hasta este punto y que tenga un buen día. Adiós.